Hola, ¿qué tal amigos de Pandemia Literaria? Precisamente para hacer efectiva esa idea de pandemia, les hablo hoy desde Hradec Králové, en la República Checa. Soy Héctor Alejandro Quintanar y hoy vengo a recomendarles una lectura de suma importancia que sin duda les va a hacer mucho más amena esta cuarentena. Se trata de un libro que se llama ¿Quién conquistó México?, de el historiador y antropólogo Federico Navarrete. Bueno, quien no esté familiarizado con él, se trata de un investigador extraordinario del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM que está especializado en cuestiones sobre la conquista, bueno, sobre el periodo de la conquista en México y sobre el racismo vigente en nuestro país. Y el título, aunque suena obvio, es en realidad provocador. Cuando él nos dice quién conquistó México, pareciera que 130 millones de voces de los mexicanos al unísono va a responder España, eso todo el mundo lo sabe. Pero resulta que a partir de una serie de datos y de pesquisas y de hallazgos, nuestro autor desentraña ese proceso y nos dice que no es así. En realidad, la situación que vivimos en ese año de 1521, tras la llegada de Hernán Cortés, fue mucho más complicada de la que se nos ha enseñado en la escuela. De entrada, porque ha existido históricamente en nuestro país una interpretación bastante eurocentrista e incluso racista de cómo se llevó a cabo este encuentro entre dos culturas, donde se asume que un grupo de españoles con una superioridad bélica, militar y material existente, basados en esos tres elementos, lograron imponer su voluntad a el imperio mexica, cuando la realidad es que ni fue una llegada sorpresiva para los mexicas, ni fue un ejército dominantemente español el que terminó ganando la batalla contra el imperio de la Gran Tenochtitlán, sino que fueron en realidad otros grupos indígenas con una minoría española los que lograron esa victoria, esa derrota de Tenochtitlán y los que al final ganaron la conquista de México. Aunque a lo largo de las páginas del libro pareciera que el autor, más que revelar una conquista de España, nos reseña una irrupción de un grupo de europeos que llegó a lo que hoy es México y que dio inicio a un proceso cuyas consecuencias aún siguen vigentes. La gran paradoja es que aun cuando esa conquista se dio con la fuerza mayoritaria del pueblo tlaxcalteca, ¿por qué es que el sistema político resultante fue terminantemente a favor de los españoles? Muy bien, esa es la paradoja que este libro trata de abrir, porque al final lo que Navarrete nos está planteando es que eso que ocurrió hace 500 años no puede mirarse como un acontecimiento rebasado o como una situación que ya quedó en la historia, o como algunos charlatanes o pseudo historiadores contemporáneos nos dicen ahora, se trata de algo que ya debemos superar y que debemos asumir como si estuviéramos en el diván del psicoanalista y decir ya, tenemos que dejar atrás la conquista y dejar de ser un pueblo agachado. En realidad la situación es mucho más compleja, por la sencilla razón de que algunas consecuencias originadas por ese proceso histórico aún siguen teniendo vigencia en nuestro país. La tesis más aventurada y más fuerte de Navarrete es, por ejemplo, las relaciones sociales basadas nada menos que en el racismo y en el clasismo, todavía existentes en México a partir de
algo que nadie puede escoger como el tono de piel o los orígenes étnicos. Mientras eso sea algo que todavía marque pautas de conducta y de ciertos privilegios sociales, no podemos hablar de que hay etapas de nuestra historia superadas, porque la historia no es algo que se supera, la historia no son hechos del pasado que están ahí solamente para darnos una historieta de qué hubo antes de nosotros, sino que son hechos que concatenados nos dan una explicación de lo que somos hoy y nos dan una orientación de qué podemos llegar a ser. Entonces, en este texto están inmersas todas estas cuestiones, esta tesis bastante disruptiva sobre cómo se dio en realidad la conquista. Y uno de los personajes centrales de esta narración está en la Malinche, precisamente porque ella representa cómo no fue una cultura española la que llegó a lo que hoy es México a dominar plenamente, sino que hubo una interacción entre españoles e indígenas mesoamericanos donde no había una asimetría tan marcada. A veces ambas culturas asimilaban cuestiones del otro, tanto españoles como indígenas ya tenían cierto intercambio cultural. Y la figura que representa esa transición entre estas dos culturas es la de la Malinche. De ahí que Navarrete se arroje a explicar esta complejidad que nos debe servir para desechar, eso sí, las narrativas eurocentristas, clasistas y también racistas sobre la idea de que llegó un grupo poderosísimo a dominar a plenitud cuando la situación no fue así. Tenemos que finalizar esta cápsula con un detalle que no es menor. El libro de Navarrete no solamente es acucioso en datos históricos, no solamente es muy bien sustentado en términos científicos, sino que está expresado en un lenguaje clarísimo y sumamente ameno. A mi modo de ver, este libro debería convertirse en un texto obligado para estudiantes de secundaria y preparatoria, porque es fácil de asimilar, es fácil de entender y sumamente interesante de abordar. De entrada, este libro es, ante todo, no una serie de páginas que nos explican el pasado, sino me gustaría más compararlo con un espejo. Este libro es un espejo donde nos asomamos a ver no lo que hemos sido, sino lo que todavía hoy seguimos siendo. Muchas gracias y espero que nutrirnos de letras sea un sano ejercicio para enfrentar esta cuarentena. Muchas gracias.